Estimado profesor, compañeros, reciban un cordial saludo del grupo número 7 de Física 1, cuyos integrantes somos Chavarri Valladares Linder Iván, Changana Gago Kevin Iván, Chiclayo Vázquez Ana Gabriela, Mendo Rodríguez Eric Michel. En esta ocasión vamos a tratar como tema a la estática y dinámica de cuerpo rígido y elasticidad. Como introducción podemos decir de la dinámica que es la parte mecánica la que estudia la regulación existente entre el movimiento de un cuerpo y sus causas. Y de la estática podemos decir que está íntimamente relacionado con el concepto de equilibrio y puede definirse como aquella parte de la dinámica que trata del equilibrio de los sistemas materiales. Y como objetivo general del grupo, tenemos que queremos realizar la construcción de un sistema que permita describir los conceptos básicos de estática y dinámica, de cuerpo rígido y elasticidad. Asimismo, permítame presentarles o indicarles nuestros objetivos específicos. Primer objetivo: determinar en qué momento una pieza tiene a perder su estado de equilibrio. Otro objetivo tenemos como grupo: mostrar el cambio de la fuerza de fricción estática a fuerza de fricción cinética. Y finalmente, comprobar el coeficiente del razonamiento que tienen las diferentes piezas que se utilizaron en el proyecto. Resumiendo nuestro trabajo, podemos decir que el estudio del coeficiente de fricción por deslizamiento es un tema que comenzó con Leonardo da Vinci, quien dedujo las leyes que gobiernan el movimiento de un bloque rectangular que se desliza sobre una superficie plana. En la actualidad, el rozamiento tiene una gran importancia desde un punto de vista económico. Asimismo, la naturaleza de la fuerza de rozamiento está ligada a las interrelaciones entre las partículas microscópicas de las dos superficies implicadas. Para terminar, compañeros y estimado docente, quiero hacerles mencionar que en este presente trabajo estaremos empleando algunas palabras claves, como por ejemplo coeficiente, fricción, deslizamiento, rozamiento, energía, rugoso, entre otras más palabras. Continuando con la exposición, vamos a realizar ahora la revisión bibliográfica. Antes de realizar una práctica, debe tener muy claro las ideas de cada concepto que intervienen en el mismo con la finalidad de que las conclusiones del trabajo experimental se acerquen a un criterio científico que beneficie no solo al investigador, sino también a la sociedad. Cuerpo rígido. El cuerpo rígido es un conjunto de partículas donde cada fuerza aplicada será en diferentes puntos del cuerpo, por lo que se obtendrá un sistema de fuerzas equivalente a cero. Aquí tenemos nosotros una representación donde la sumatoria de la fuerza es igual a cero y la sumatoria del momento fuerza es igual a cero. Nosotros, al representar estas fórmulas, estamos hablando de lo que es equilibrio de un cuerpo rígido. Fuerza de fricción, o también conocida como de rozamiento. Es la fuerza que supone el movimiento de una superficie sobre otra, ¿no? Donde F, como vemos aquí, F viene a ser la fricción, U viene a ser el coeficiente de fricción y la W viene a ser el peso.
Aquí en la figura 3 nosotros podemos evidenciar o identificar que tenemos un cuerpo, ¿no?, el cual va direccionado hacia el lado derecho, y la fuerza de rozamiento lo vamos a tener al lado contrario, que en este caso vendría a ser el lado izquierdo. Tenemos aquí otra, dentro de la misma imagen, otro ejemplo, donde el cuerpo va a ir al lado izquierdo y la fuerza de rozamiento va a ir al lado contrario, quiere decir al lado derecho. Leyes del rozamiento para cuerpos sólidos. La fuerza de rozamiento se encuentra en la dirección de la superficie de apoyo. El coeficiente de rozamiento es prácticamente independiente del área de la superficie de contacto. El coeficiente de rozamiento depende de la naturaleza de los cuerpos en contacto, así como del estado en que se encuentran sus superficies. La fuerza máxima de rozamiento es directamente proporcional a la fuerza normal que actúa entre las superficies de contacto, que el estático actúa cuando el cuerpo está en reposo y el cinético cuando está en movimiento. El roce estático es siempre menor o igual al coeficiente de rozamiento entre los dos objetos. Quiere decir el número que se mide experimentalmente y está tabulado, multiplicado por la fuerza normal. El roce cinético, en cambio, es igual al coeficiente de rozamiento denotado por la letra griega U por la normal en todo instante. Rozamiento cinética. La magnitud de la fuerza de roce se puede expresar matemáticamente mediante cualquiera de las expresiones. TR o T sub R viene a ser la fuerza de rozamiento. U sub K es el coeficiente de rozamiento cinético y la N viene a ser la fuerza en la dirección normal al movimiento. Rozamiento estático. En el caso del rozamiento estático, existe un rango de fuerzas que puede ser aplicadas al cuerpo y no una única, como es el caso del roce dinámico, para cualquier fuerza o tensión que cumpla con la siguiente expresión. T es igual a U por N. Tipos de rozamiento. Existen dos tipos de rozamiento o fricción, que viene a ser la estática y la cinética. Para la estática es una resistencia la cual se debe superar para poner movimiento un cuerpo con respecto a otro que se encuentra en contacto. Para la cinética es una fuerza de magnitud constante que se opone al movimiento una vez que éste ya comenzó. En resumen, lo que diferencia a un roce con el otro es que el cuerpo se mantendrá siempre en reposo. Aquí podemos ver nosotros la figura número 4 para la fuerza de fricción. U sub E es el cociente de roce estático. Acá nosotros podemos identificar un cuerpo que está direccionado hacia abajo, ¿no? Y la fuerza y la fricción viene para el lado contrario. Principio de Pascal. El principio de Pascal se da a través de la prensa hidráulica. Consiste en dos cilindros de diferente sección comunicadas entre sí, lleno de un líquido que puede ser agua o puede ser aceite, ¿no? Donde nos dice que P, que es la presión 1, viene a ser igual a la presión 2, presentándolo en la siguiente fórmula, que la presión es igual a la fuerza sobre la sección. Identificamos aquí en la figura número 5 el principio de Pascal. Metodología. Se ha realizado y construido un sistema para determinar la fuerza de rozamiento de diferentes cuerpos de diferentes materiales. Aquí tenemos jeringa de 20 mililitros, madera
equipo de venoclisis, colorante morado, silicona, taladro y un graduador. El procedimiento experimental y obtención de resultados. Para comenzar la construcción del sistema, organizamos los materiales que se utilizan para la construcción, los mencionados líneas arriba. Una vez organizados los materiales de trabajo, se procede a cortar las piezas de madera que serán utilizadas como base del sistema, tomando en cuenta las medidas establecidas en planos que previamente fueron diseñados. Una vez cortadas las piezas, se las une creando así la base en donde, para que ésta no tenga ningún problema, se pegue con cola blanca. Ya fabricada la base, se procede a abrir el equipo de diálisis y cortamos la sección del cilindro de líquidos para obtener solo así las mangueras y las llaves que permitan el transporte de sustancias. Una vez realizado eso, se procede a incorporar las jeringas al equipo de diálisis que van a permitir el movimiento de la plataforma aumentando su ángulo. Se adjunta el graduador a todo el sistema, tomando en cuenta que no exista presión de este con el eje horizontal de la base. Por último, se coloca el agua con colorante en las jeringas, en donde con ayuda del principio de Pascal permite el funcionamiento completo del sistema. Es como tenemos la figura número 12. Aquí podemos ver el sistema completo. Siguiendo con pasamos al punto número 4, resultado y discusión. Después de haber realizado nuestros ensayos, hemos obtenido los siguientes resultados. En nuestro primer ensayo de madera y vidrio, teniendo en cuenta los datos de 2.45 segundos de tiempo con ángulo de 16 grados y una masa de 101, obtuvimos una fuerza de rozamiento estático de 0.26 y una fuerza de rozamiento dinámico de 0.28. Asimismo, en nuestro segundo ensayo de madera plástico, con un tiempo de 1.5 segundos, un ángulo de 31 grados y una masa de 8 gramos, obtuvimos una fuerza de rozamiento estático de 0.4 y una fuerza de rozamiento dinámico de 0.58. En nuestro tercer ensayo, donde usamos el material de madera y Fomix, y teniendo en cuenta los datos de 0.85 segundos, con ángulo de 36 grados y una masa de 109, obtuvimos una fuerza de rozamiento estático de 0.62 y una fuerza de rozamiento dinámico de 0.67. En nuestro cuarto ensayo tuvimos en cuenta los materiales madera y aluminio, en los cuales consideramos el tiempo de 1.75 segundos, un ángulo de 23 grados y una masa de 58 gramos, de los cuales obtuvimos una fuerza de rozamiento estático de 0.21 y una fuerza de rozamiento dinámico de 0.40. Y en último lugar, en nuestro quinto ensayo, que utilizamos los materiales madera-madera con los datos de 0.8 segundos, un ángulo de 32 grados y una masa de 58 gramos, obtuvimos como resultado una fuerza de rozamiento estático de 0.29 y una fuerza de rozamiento dinámico de 0.51. Bueno, estos fueron todos nuestros resultados. A continuación le doy pase a mi compañero Eric. Para ya concluir con el informe, tenemos que al haber realizado el análisis de la creación del sistema, nos pudimos dar cuenta que dependiendo de la pieza que vamos a analizar, cada una actúa diferente y posee diferente fuerza de rozamiento estático. Una vez realizado el sistema para determinar cuando una pieza pierde el momento de equilibrio, pudimos analizar mediante los cálculos previamente obtenidos que la fricción cinética que tiene el vidrio es de 0.26, mientras que el plástico es de 0.4. Y finalmente el de Fomix, que es el que posee el coeficiente de fricción más elevado, que es de 0.62. Las mediciones de los ángulos de inclinación en el punto de equilibrio han permitido facilitar el cálculo de los coeficientes de fricción,
debido a que al variar solo el ángulo se puede determinar el punto exacto donde éste pierde el momento de equilibrio. Los análisis tanto del sistema que se ha fabricado con las distintas piezas puestas a prueba y los datos obtenidos por las tablas de fuerzas de rozamiento están dando un valor muy similar con un margen de error mínimo, demostrando así la eficiencia del sistema diseñado. Como consideraciones finales y perspectivas futuras, tenemos que el prototipo, mediante modificaciones y mejoras, pueden ser adaptado para la obtención de mediciones de forma portátil en establecimientos educativos donde se realiza investigación científica. Una optimización del funcionamiento del sistema construido se puede alcanzar a través de la experimentación de distintos materiales de mejor calidad que permitan una mejor precisión en la medición y cálculo de los mismos. Como referencias bibliográficas tenemos que hemos sacado del libro de Hibbeler RC Estática, de la 7ª edición en español, de Serwet Raymond, Estática, tomo 1 de 4ª edición en español, de Vlad Frank J. Fundamentos de Física, 3ª edición en español, y de Fowler Wallace, Mecánica para Ingenieros, Estática. Gracias.